la reunión, la charla, y la vamos a retransmitir luego por el Facebook igual. Desconocemos qué pudo haber pasado hoy, pero yo soy administrador también de la cuenta de Facebook, no pude iniciar la transmisión desde la cuenta, siendo yo administrador, y nuestro asesor de mercadeo, Guido Marte, que es la persona que siempre nos ha apoyado haciendo esa retransmisión, tampoco le dejó compartir la pantalla, entonces no podíamos hacer la actividad. Entonces, pues le doy las gracias a Sebastián, a Anderson, a René, a Jorge, que estaba por ahí, ya no lo veo, a Omar y a Uber, y obviamente pues a John Patrick, que nos está acompañando para este conversatorio. Entonces, nomás me validan si ven mi pantalla ahí. Sí, Carlos, de mi parte sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces damos inicio. Hemos querido organizar este conversatorio para que hablemos sobre el tema de babosas, que definitivamente son unos enemigos muy resbalosos y que recientemente se han vuelto más complicados básicamente por todo el tema del cambio climático, que vemos que el clima está bien corrido. Tenemos un mes de julio ya llegando a agosto, donde se supone que deberíamos estar en verano, y estamos experimentando unas épocas lluviosas. Acabamos de salir de un abril y mayo que tradicionalmente son de mucha lluvia, y pues hemos visto que no llovió. Entonces pues eso ha dificultado, digamos, los manejos, las épocas de siembra, y pues las estrategias de control que normalmente usamos para las diferentes plagas. Y las babosas, de pasar de ser unas plagas esporádicas, empezaron a ser unos enemigos frecuentes en muchos cultivos. Entonces vamos a ver algunas características de estas especies. Digamos que las babosas son unos moluscos, y curiosamente, digamos, después de los artrópodos y de los vertebrados, son el grupo más grande dentro del reino animal. Se cuenta que en este subgrupo de babosas se han calculado la existencia de más de 15.000 especies. Eso le da pues una gran variedad, digamos, una diversidad muy interesante. Y hemos experimentado que cada vez se han vuelto, en algunos cultivos específicamente, se han vuelto un problema difícil de controlar. En cuanto a su clasificación taxonómica, pues pertenecen al reino animal. El filum es Molusca, la clase es Gastrópoda, el orden es Filomatófora, y es interesante porque el orden, si bien es cierto, también otros moluscos que vemos son los caracoles. Estos pertenecen al orden, también son gastrópodas, pero el orden es Pulmonata. Entonces sí son de características particularmente distintas. En cuanto a lo que tiene que ver con la anatomía de las babosas, pues vemos que tienen un cuerpo compuesto de más de un 85% de agua, lo cual, digamos, les hace muy sensibles al tema de temporadas secas. No resisten, digamos, no tienen una estructura externa que lo protejan precisamente la desecación. Entonces ellos están refugiándose en lugares húmedos, digamos que están muy asociados al tema de las hojarascas, de los residuos de cosecha, y definitivamente tienen que ver pues con el tema de las temporadas de lluvias, y todos los ambientes húmedos son sus favoritos para poderse desarrollar. En cuanto a sus ojos, estos ojos tienen una sensibilidad al infrarrojo, lo cual les da un hábito nocturno, y podemos ver que su mayor actividad está precisamente en las noches, y en el día digamos que es raro verlas, o es difícil verlas, porque generalmente prefieren la noche para salir a alimentarse. Lo que son los órganos del olfato y el gusto están localizados en unos tentáculos que tienen en la parte inferior,
y también están también localizados en el aparato bucal. Entonces este mecanismo de olfato está muy relacionado a cómo ellos detectan su comida, y una característica de las babosas es que son polífagos. Entonces digamos que no tienen problema en cambiar su dieta. Sí hay unas especies que prefieren sobre otras, pero digamos que sí tienen alguna habilidad para poder sobrevivir en épocas donde no hay, digamos, cultivos. Se pueden refugiar en las malezas, y tienen, digamos, también una particularidad, que incluso cuando hay ausencia de alimento, mientras haya condiciones de humedad que le favorezcan, ellas pueden permanecer en un periodo de quiescencia, es decir, que entran como en una etapa de letargo, y cuando encuentran alimento nuevamente se vuelven a activar. Esta temporada de vivir sin alimento puede inclusive extenderse mayor a los 30 días. En cuanto a su aparato bucal, tiene una mandíbula y una rádula, que es como una especie de lengua con dientes, que tiene una alta capacidad de corte. De hecho, son animales que tienen una alta capacidad de consumo. En épocas sobre todo tempranas del cultivo son capaces de arrasar completamente las plantas y de generar daños que pueden estar, dependiendo del cultivo, entre un 50 y un 70%. Aquí vemos en la parte inferior de la diapositiva las diferentes partes de su cuerpo, donde se pueden ver, digamos, la boca, el lomo, donde vemos el ano, que queda curiosamente muy cerca de la boca, donde vemos su aparato reproductor. Ellos tienen una característica, y es que son hermafroditas, o sea, ellos tienen los dos sexos, cada individuo tiene los dos sexos, y cuando se hace el apareamiento, se hace una fecundación cruzada, o sea, el uno le pone espermatozoides al otro individuo en su aparato genital femenino, y al contrario. Entonces, pues es una característica bien interesante de estos individuos, e inclusive también se reporta en algunos casos que hay autofecundación. No es lo más normal, pero también en algunos casos se puede ver que hay autofecundación. Precisamente estamos hablando del tema de la reproducción. Es una reproducción sexual, y los individuos son hermafroditas. Una de las características también es que ponen huevos en masa. Son huevos que están unidos por una secreción pegajosa, como una especie de hilo plateado, y tienen una alta capacidad de poner huevos. Está, dependiendo de la especie, entre 30 a 100, e inclusive hay unas especies que está reportado que pueden llegar a poner hasta 500 huevos, y eso pues depende básicamente de la especie. Estos huevos los ponen en el suelo, generalmente los entierran y los dejan en un lugar húmedo donde garantizan, digamos, que pueden eclosionar y ser protegidos por la humedad. Uno de los puntos críticos, digamos, para estos moluscos es precisamente el tema de la humedad. Son altamente favorecidos por altas humedades, y precisamente su debilidad es cuando no hay esas condiciones de humedad. Entonces, definitivamente en épocas secas es muy difícil, es bastante improbable que tengamos problemas de babosas, pero en épocas como la que estamos experimentando ahorita se disparan, digamos, el tema de las babosas. Pasan, digamos, por 4 estados. Bueno, son 3 estados básicamente, que son el huevo, las babosas juveniles, y ya las babosas adultas. Pero dentro de esa etapa juvenil, recién nacidas tienen una característica que es básicamente como ver un pequeño moquillo caminando, porque son muy pequeñitas, y en esta etapa también tienen una alta tasa de consumo. O sea, entre más juveniles son sus estadios, mayor capacidad tienen de comer, ¿sí?
y son muy voraces. Ya cuando entran en la etapa adulta, disminuyen un poco la actividad del consumo, pero igual siguen haciendo daño. Y hay, digamos, una característica que es que dependiendo de la especie, este ciclo completo puede durar de 12 a 24 meses. Entonces, digamos que son, y se pueden superponer poblaciones. Hay una de las características importantes ahí que hay que considerar es que como comunidad de individuos, ellas tienen un hábito que empiezan, y esto empiezan el consumo después de cuando ya cae el día, y más o menos unas 4 a 6 horas después de que ya cae el día, que empieza a oscurecer, empiezan a hacer su actividad de consumo de tejido vegetal, con una característica importante, y es que no todas salen al tiempo. Entonces pareciera que se alternaran para salir a comer. Y en las noches muy frías y como medio con tempestad, la actividad disminuye notablemente. Como lo comentábamos anteriormente, no son tolerantes a la desecación a los rayos ultravioleta, lo cual quiere decir que pues la sola presencia del sol pues ya hace que las poblaciones bajen. Y una característica muy importante es que cuando comienza a amanecer, ellas se refugian en sitios frescos y húmedos, y una de las cosas importantes que vale la pena entender es que tienden a enterrarse, y eso puede llegar hasta una profundidad hasta de 18 centímetros, donde digamos que un control con un producto químico, por llamarlo, en el día pues es difícil de que lo alcance, ¿sí? Entonces eso también nos puede ayudar a entender cómo podemos manejar estos individuos. Dentro de los principales géneros, vimos ahorita que había más de 15.000 especies, pero digamos que los géneros más importantes aquí en Colombia está el Derosera reticulatum, está el Minas gagates, que también es considerado como Limax, y el Vaginula, que también son especies, digamos, comunes en los cultivos aquí en Colombia. Digamos que son las 3 especies más conocidas, pero hay diferentes clases o diferentes especies de babosas en los cultivares. Entonces, pues, estos son como unas generalidades de lo que corresponde a la biología, en los hábitos, en el comportamiento general de estos moluscos. Y pues hablando de eso, pues es hora de conversar, y yo he querido invitar para este conversatorio a nuestro amigo John Patrick Ospina. John Patrick Ospina es ingeniero agrónomo, tiene una especialización en horticultura precisamente de la Universidad Nacional, y en este momento está terminando su maestría, ya está pues en su tema de terminar la tesis, de sustentarla en gerencia de mercadeo estratégico. Realmente es una persona que ha tenido una muy buena experiencia, no solo con el manejo de babosas, sino con un amplio número de plagas y enfermedades por todo su trayecto profesional, y trabaja con Ecoflora Gawal desde hace ya 17 años. Entonces considero yo que es una de las personas que más conoce los productos de Ecoflora, que precisamente lo hemos querido invitar hoy para que hablemos de babosas. Y aprovecho, digamos, que este grupo es un grupo, digamos, pequeño, para si hay algunas, queremos hacer preguntas directamente acá o aportes, pues son muy bienvenidos para que podamos tener esta conversación. John Patrick, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Carlos, buenas tardes y un cordial saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Vale. John, hay varias inquietudes. Una de ellas es: ¿en qué cultivos has podido ver que las babosas son un problema, digamos, de importancia económica? Carlos, son varios cultivos y como lo comentabas en tu presentación,
Las babosas, hace algunos años, cuando yo inicié todo este tema de manejo de plagas y enfermedades, las babosas, principalmente en los cultivos ornamentales, era una plaga potencial, era una plaga esporádica. Y con los años comenzaron a verse problemas serios en diferentes cultivos. En el caso de ornamentales lo he podido ver muy fuerte en cultivos de astromelia, también en cultivos de clavel, en cultivos de pompón, incluso, aunque no ha sido muy grave, en cultivos de rosa. Uno puede encontrar también algún problema con las babosas. También en cultivos de fresa, en cultivos de lechuga, en cultivos de aromáticas, principalmente en el cultivo de la menta, de la hierbabuena, uno puede encontrar problemas que generan daño económico. Curiosamente, en este trasegar he podido ver problemas de babosas hasta en café, no siendo tan graves como los cultivos que mencioné anteriormente, pero también hasta allá han llegado este tipo de moluscos. En cultivos de arroz también lo he reportado. Hace algunos años en cultivos de páramo, como es el páramo de Berlín, en los cultivos de cebolla también pudimos encontrar problemas muy serios de esta plaga. Muy interesante. Sabemos que sí empezaba como en unos cultivos, en algunos cultivos, pero hemos visto que también tengo conocimiento que inclusive en arroz, que es un cultivo que pues raramente puede ser afectado por estos moluscos, también se han dado casos de afectaciones en arroz, principalmente en las zonas más húmedas como la zona del Casanare, donde se concentran muchas lluvias, y también algo en el tema del norte de Santander. En la experiencia que tú has visto, ¿qué especies son las que más se reportan? En lo que es condiciones de sabana de Bogotá y también de Antioquia, reportan principalmente dos especies, deroceras y limax. Ok, muy bien. En la experiencia que tú tienes, ¿cuál crees que es el principal problema o la principal dificultad para poder hacer un control efectivo de babosas? Listo. Hay varios factores, incluso tú los nombrabas en la presentación que hiciste. Hay un tema y es que es una plaga del suelo que sale, ataca y vuelve y está debajo de la superficie del suelo. Ahí hace parte de su ciclo, ahí es donde coloca los huevos y es una plaga de características nocturnas, de baja luminosidad, con lo cual el manejo o los diferentes manejos pues son a veces un poco complicados. A modo de anécdota te cuento que en momentos muy difíciles de la plaga en cultivos de ornamentales, en algún momento algún cultivo hizo brigadas o hizo aplicaciones de noche y en la madrugada para pues lograr tratar de bajar al máximo la población. Otra de las características que tiene esta plaga es, digamos, la cantidad de huevos que colocan. Tú lo mencionabas, la literatura reporta cerca de 100 huevos como mínimo puede colocar un individuo o hasta más, y están en el suelo. En general, los manejos, el uso de insumos está enfocado a lo que son los estados móviles, pero en lo que es huevos, pues es muy poco lo que se conoce, entonces es un estado que también puede o que no nos permite hacer un adecuado control. También que es una plaga que se esconde, que tiene una gran capacidad de supervivencia. También a modo de anécdota, una vez hablando con un cultivador me decía que una de las medidas que utilizaba era caminos de cal y encontraba cómo la babosa lograba hacerle el quite a esos caminos de cal, incluso encontrando por debajo de los caminos y entrando al cultivo. Entonces una plaga que tiene una gran capacidad de supervivencia, una gran capacidad reproductiva, está en el suelo, su mayor actividad es de noche, lo cual son algunas de esas características que dificultan el control de dicha plaga. Carlos, abre el micrófono. Qué pena. Estaba en un conversatorio. Sí, no, muy interesante la capacidad que tiene
de hacerle el quite a las medidas de control, y muy interesante pues ver que esos hábitos precisamente pueden llegar a tener dificultades para uno poder controlar estos moluscos. En tu experiencia, ¿cuál consideras que es el tipo de daño o la mayor afectación para el cultivo que el agricultor percibe como un dolor de cabeza, como que realmente es un problema? Podemos decir que es algo variable. En cultivos ornamentales, por ejemplo en el caso de clavel, la babosa tiende a subirse al tercio alto y generar daños irreversibles en las flores, en los sépalos, lo cual hace la flor que sea inservible comercialmente. En el caso de Astromelia, cuando hay ataques muy severos, la babosa se puede subir a los tercios medio, incluso alto, y afectar, pero también principalmente hay un daño que es más difícil de ver, que es todo el tema de brotes. La babosa no deja crecer los brotes, entonces se pierde la posibilidad de el crecimiento de los mismos, que va a generar más tallos y más productividad. En el caso de la fresa, por ejemplo, es el daño directo al fruto. Lo que yo he podido ver en condiciones de campo es que el mayor porcentaje, si no el todo, el daño está enfocado en la fruta, y pues es fruta que se pierde. En el caso, por ejemplo, de lechuga, partamos de algo: si en una ensalada, y ha pasado, encontramos una babosa, pues ya eso no es comestible, así no haya daño, pero ya la sola presencia, que es muy frecuente en algunos cultivos de lechuga, pues ya genera un daño económico. En el caso, por ejemplo, de la menta, las babosas pueden ser muy agresivas y dañar la hojita. Ya desde que haya un nivel pequeño de daño, ya esta hojita no es funcional o no es comercial para el mercado. También encontré hace algunos años una experiencia en Costa Rica, en una de las visitas que pude hacer a diferentes cultivos en el país, y visité un cultivo de ornamentales donde me comentaron una experiencia que tuvieron, y es que mandaron un embarque a Estados Unidos, y en Estados Unidos detectaron la presencia de individuos de babosas. Y lo más grave del tema fue que no les permitieron entrar en embarque a Estados Unidos, se los hicieron devolver a Costa Rica. En Costa Rica quisieron sacar el embarque de pronto para venderlo en Flor Nacional, no se los dejaron, los obligaron a, digamos así, quemar o desechar el producto directamente al aeropuerto, con todos los costos que eso acarrea. ¿Por qué se dio eso? Resulta que en Estados Unidos las babosas es una plaga cuarentenaria, y es cuarentenaria porque pueden en sus cuerpos tener microorganismos, principalmente bacterias, que pueden generar problemas en la salud humana. O sea que el tema cuarentenario en Estados Unidos va relacionado con un tema de salud pública. Esos son diferentes problemas que se puede tener con estos animales o con esta plaga, si las dejamos que lleguen y que pues sobrepasen el umbral económico de nuestros cultivos. Sí, precisamente ahorita una de las personas que está en nuestro conversatorio, Anderson, nos comentaba en el chat que algunos son vectores de microorganismos que pueden llegar a tener problemas en la salud humana, y entonces entendemos perfectamente por qué son cuarentenarias. Muy interesante. John Patrick, y en tu experiencia, ¿qué herramientas de control? Porque pues ya hemos visto como todo lo que tiene que ver con el hábito, con el daño, con los cultivos, pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos manejar estos enemigos? Sí, Carlos, hay diferentes manejos integrados que se han aplicado, se han manejado en los cultivos. De los más conocidos es utilizar cebos. El cebo de coger un costal y aplicarle cerveza como atrayente de babosas, que nos puede servir para un tema de monitoreo. Recordemos que parte del manejo integrado es muy importante, lo que hace referencia al monitoreo. Yo he podido encontrar en condiciones de campo que muchas veces los ataques de babosas son focalizados. En gran parte de las ocasiones no es un ataque generalizado, no es en todo el cultivo. Entonces un monitoreo oportuno, un monitoreo
que nos dé exactitud dónde y en qué magnitud está el enemigo, hace parte de la columna vertebral del manejo integrado. Entonces, el tema de estos CEOs nos permite hacer monitoreo. Los CEOs también los hacen con el material o con los órganos que la babosa consume. Por ejemplo, hace algunos años en cultivos donde manejaban zucchini, parte de los cebos era con el mismo zucchini que era muy afectado por las babosas y eso permitía la atracción. En algunos momentos, en algunos cultivos, me pude ver cómo hacían concursos con los operarios para una recolección manual de las babosas y así bajar la mayor cantidad de población posible. Estos son medidas extremas, no es lo normal, pero son cosas que uno se puede encontrar en campo. También en algún momento se han utilizado insecticidas de tipo químico de síntesis. No tengo en este momento el nombre comercial de productos, en algunos casos productos bastante fuertes que se utilizaban una vez para bajar población y pues tratar de controlarlo en aplicaciones en dredge. Definitivamente lo más usado, lo que uno más encuentra es el manejo de cebos que tengan atracción hacia los adultos de babosas, que son cebos normalmente con una sustancia de carbohidratos que permitan la atracción de babosas con un ingrediente activo, generalmente metaldehído, y que eso nos permita también hacer control de la población. Entonces, también hace algún tiempo hubo proyectos de manejar microorganismos que tuvieran efecto mortal sobre babosas, caso específico de algunos nemátodos que penetraban por el ano de la babosa y también generaban una mortalidad interna de esta plaga. Entonces, digamos que han habido diferentes herramientas, de pronto no tan amplias como en algunas otras plagas, pero que se han utilizado y que permiten tener un manejo integrado. Se me olvidaba también el uso de la cal, caminos de cal para generar una desecación en la babosa y generar una deshidratación que permite la mortalidad. También el uso de sal, aunque pues el uso de sal no sería del todo recomendado por los problemas que en algún momento tendrían en el suelo, pero son herramientas que en algún momento se han utilizado para el control de esta plaga. ¿Y algún producto tipo extracto vegetal? Sí, señor, pues el producto que nosotros manejamos, que es el sin babosas, que es uno de los insumos más interesantes por su modo de acción, por su forma de aplicación, en el cual pues hemos tenido una amplia experiencia para el control de esta plaga, al ser un producto no un cebo, no un insumo cebo de atracción, sino un producto para aplicación foliar, para manejo en aspersión, que nos permite reducir los niveles de daño y también bajar poblaciones de la plaga. ¿Y hace cuánto que conoce productos sin babosas? Sí, Carlos, el producto lo conozco desde hace cerca de 17 años, cuando comenzamos a trabajar las primeras formulaciones, ya teníamos o se conocía dentro de la empresa materias primas que estaban referenciadas y que tenían algún efecto sobre babosas. Entonces, más o menos desde hace 17 años hemos comenzado como a trabajar de forma técnica el producto y ha tenido una evolución muy interesante desde esas primeras formulaciones, cuando ya llegamos a inicios pues de esta, o finales de la década pasada, inicios de esta, una primera formulación comercial de espolvoreo que nos permitió ver muchas condiciones del producto. Una de esas condiciones era su efecto molusquicida. Al tener contacto este producto con la babosa, bien sea porque le caía encima o porque la babosa pasaba donde estaba aplicado el producto. Entonces, digamos que desde ese tiempo hemos conocido el producto y su evolución. Carlos, el micrófono. Okay. Vamos aquí, Sebastián Botero nos hace una pregunta y dice,
Muy buenas tardes para todos. Quería saber qué tan común es la babosa en el cultivo de papa. Lo digo porque una experiencia que estaba en tubérculos. Nos preguntan por el tema de papa. Si hay alguna experiencia de problemas de babosa en papa. Sí, Sebastián, ya cada día es más común encontrar problemas de babosas en papa, por lo menos hablo de la sabana de Bogotá. Los daños comienzan en el tema de las hojas. Realmente uno puede a veces encontrar problemas bastante serios en la papa afectando las hojas, y cuando ya, digamos, se genera un problema muy grande de unas poblaciones importantes, la babosa penetra y afecta el tubérculo. Sí, de hecho, en la zona de Cundinamarca se detecta ya ese tipo de inconvenientes en este cultivo. Carlos, el micrófono. Nos comentabas ahorita que el producto lo conoces prácticamente desde que entraste a la compañía, o sea, lo viste nacer, Sí. y que el producto ha tenido una evolución en el tema de la formulación. Cuéntanos un poco cómo salió y qué diferencia tiene el producto de esa época al que comercialmente hoy se consigue en los puntos de venta. Perfecto, como les había comentado, el sin babosas, la primera formulación comercial fue un producto para espolvoreo. Este producto tenía una característica, y era que era poco soluble en agua. Era un producto que no se solubilizaba en agua. Eso, teníamos un producto de muy buena calidad, un producto de muy buen efecto, con otra forma de aplicación. Incluso ganó un premio a nivel de insumos alternativos dado por Azocolflores hace algunos años. Sin embargo, comenzamos a entender, y pues por la retroalimentación de los usuarios, de los clientes, de los agricultores, veíamos que la aplicación era un poco engorrosa, a veces dificultaba mucho, y también el costo de la aplicación lo hacía en algún momento difícil de manejar. El área de investigación y desarrollo de Ecoflora comenzó a trabajar el tema de la formulación, mirar cómo podría solubilizar este extracto vegetal para en algún momento ya poder hacer aplicaciones de forma foliar. Y más o menos en el año 2011-2012, si mi memoria no me falla, comenzó o salió ya las primeras formulaciones del sin babosas para que permitía la solubilidad en agua y hacer aplicaciones en aspersión. Entonces comenzamos a hacer pues un trabajo de investigación y desarrollo a nivel de formulación, que recordemos que Ecoflora es una empresa que trabaja mucho el tema de sus formulaciones, busca darle mucha calidad a sus productos, y logró tener este extracto vegetal ya en polvo, igual en polvo, pero para mezclar en agua y hacer aplicaciones en aspersión, con lo cual pudimos tener un manejo mucho más práctico del producto para los agricultores, para los productores, y también reducir de forma significativa los costos de aplicación del producto. Gracias, John. Gracias, John. Nos sigan llegando preguntas. Nos preguntan, para uso en arroz, ¿qué dosis? Tal vez yo puedo responder esa pregunta. Sí. Nosotros hemos tenido experiencias en el Casanare y en la zona de norte de Santander, en el distrito de riego del Zulia, donde se han presentado problemas, y la dosis que hemos trabajado por hectárea son entre 700 a 1 kilogramo por hectárea. Digamos que esa dosis es la que se ha manejado con buenos resultados. Ahí dependemos también pues de la cobertura. Es un producto netamente de contacto, entonces necesitamos, digamos, no tanto un volumen alto de agua, sino que la cobertura en la aplicación sea buena. O sea, preferiblemente en el caso del Casanare, hacerlo aéreo, con una muy buena presión para que genere buena turbulencia y pueda bajar bien el producto. Pero sí se han tenido algunas experiencias en esa zona. Y nos pregunta Anderson Páez, dice, varios cultivos de hortalizas pueden estar en esquemas orgánicos y cada día hay más normativas con énfasis en inocuidad.
¿El extracto es compatible con esa normativa? ¿Cómo le va con mezcla con otro tipo de insumos? ¿Fitotoxicidad, eficacia? Perfecto. Hola Anderson, te saludo, que no te había podido dar el saludito hace un rato. Sí, Anderson, arranquemos por algo. El extracto vegetal sin babosas está atestado para agricultura orgánica bajo el sello CERES, o sea, sus materias primas, las materias con las cuales se hace la formulación, hablando pues de los inertes, están aceptados bajo la norma orgánica americana, japonesa y europea. Entonces el producto es compatible para agricultura orgánica. A nivel de mezclas, hemos ya podido evidenciar que el producto tiene facilidad de mezclas con muchos productos, sean para agricultura orgánica o sean para agricultura de buenas prácticas agrícolas o agricultura tradicional. La experiencia, por ejemplo, que yo más he visto, donde más productos he visto en tanque, ha sido en aromáticas. El tema de menta, donde hay fertilizantes foliares, donde hay un insecticida, donde hay un fungicida, ahí está el sin babosas. Entonces hemos podido tener una mezcla sin tener inconvenientes ni en el tanque, ni en la efectividad de los diferentes productos, ni en la efectividad del mismo sin babosas. De pronto la recomendación que yo más hago a nivel de campo es que las aplicaciones del producto traten de ser a primeras horas en la mañana o finalizando la tarde, con el fin de tener o sacarle el mayor provecho al producto, porque a esas horas uno podrá encontrar una cierta población afuera o en la superficie con la cual podemos aprovechar al máximo el producto, y de pronto en algún momento para evitar el rayo de sol, para reducir riesgos de efectos fitotóxicos por temas de efecto lucro. Entonces digamos que hace parte, pero sí tenemos buena compatibilidad y es un producto que ya tengo incluso clientes de agricultura orgánica que lo manejan bajo ese sello que les comento. Gracias, John Patrick. Bueno, estábamos hablando en una de las preguntas del tema de los cultivos que son afectados por babosas. Específicamente con el producto sin babosas, ¿en qué cultivos has tenido experiencias en campo? Listo, han sido diferentes las experiencias, Carlos. Entonces, por ejemplo, el tema de lechuga es bien interesante. La lechuga en la sabana de Bogotá, las hortalizas en general, son muy sensibles a babosas y los problemas son realmente graves. En algún momento algún agricultor me comentó que en una cosecha perdió más del 50% de la producción de lechuga por babosas, por el daño, por la presencia, por los desechos de la babosa, que cuando come pues también deja su reguero y pues es un material no aceptado por el mercado. Entonces, por ejemplo, en lechuga ha sido una experiencia, digamos, por parte de los clientes. En algún momento, en unos seguimientos que hicimos, pudimos encontrar que el manejo del sin babosas de forma semanal a su dosis mínima, aquí estamos hablando de 2.5 gramos por litro de agua, y de forma semanal, en este caso, en este cultivo particular, las primeras 4 o 5 semanas, nos ayudó a llevar el cultivo con el menor índice de babosas en lo que es cultivo de lechuga, protegiendo desde las plantas que están en trasplante, desde las plántulas que van de trasplante, porque ahí ya uno encuentra daño, y evitando que la babosa lograse entrar hacia el centro de la planta. Cuando la babosa entra al centro de plantas de lechuga, el control ya es muy complejo, muy difícil, y las pérdidas son más altas. Con el sin babosas y con ese manejo semanal pudimos en algún momento tener ya los menores niveles de babosas dentro de la planta por los efectos repelentes del producto. No sé si quieres que te hable de los otros cultivos, de las diferentes experiencias. ¿Sí? Sí, por favor. Pues. Perfecto. Vale, uno de los cultivos también que ha hecho buen uso del producto son los cultivos de aromáticas, y especialmente la menta o la hierbabuena. La menta y la hierbabuena es un cultivo muy sensible a las babosas, tiene ataques muy severos. El producto ha entrado muy bien porque también les permite llevar a final de cosecha las aplicaciones. Recordemos que el sin babosas es un bioinsumo y no marca, por decirlo así, un límite máximo de residuos, o sea, es un producto también ideal para el manejo pre-cosecha y evitar la presencia de babosas y el daño.
En el caso de la menta, digamos que el ciclo es variable, depende de las zonas, pero en promedio uno puede encontrar que el cultivo de la menta es de cerca de 7 o 8 semanas. Entonces, en la menta hay una poda que es la que se utiliza para hacer la cosecha. Después de podado, el área foliar es muy poca. Entonces, las primeras 3 semanas se arranca con un cebo matababosas para ayudar a reducir la población. Y ya luego de la tercera semana, cuando el área foliar es más grande, comenzamos a trabajar el simbabosas en aspersiones de carácter semanal, gran parte de los casos también pudiendo manejar la dosis de 2.5 gramos por litro. Valga la aclaración, ¿no? Las dosis de simbabosas van de 2.5 a 5 gramos por litro de agua y uno puede jugar con esas dosis dependiendo de las condiciones climáticas que tenga. Si tenemos humedad, tendríamos que mirar de pronto aumentos de dosis. Si tenemos días secos, pues ahí podemos trabajar tranquilamente con la dosis mínima. Después de ese paréntesis, entonces, como les comentaba, después de la tercera semana, ya la menta comienza a tener un área foliar más amplia, más grande, y ahí comenzamos a trabajar un tema de simbabosas a 2.5 a 3 gramos por litro de forma semanal, y eso nos permite tener una óptima y una muy buena reducción del daño y evitar el tema de pronto cebos dentro del material, dentro de las hojas. En los cultivos de fresa, lo que yo he podido encontrar es que el promedio de babosas en general no es tan alto, pero en algún momento sí he podido encontrar problemas severos. Me explico, normalmente lo que yo he podido observar es que los cultivos de fresa pueden estar manejando un 2, un 3% de incidencia de daño en fruto por babosas, pero en algún momento encontré un cultivo con cerca del 30% de daño por babosas. En ese nivel lo que hicimos fue hacer un par de aplicaciones a la dosis más alta del simbabosas y eso nos permitió casi que reducir al 15, al 10% la incidencia de daño. Después de lograr eso, comenzamos a trabajar ya una dosis menor de forma semanal y en algún momento logramos ya tener un nivel de daño cercano al 6% después de más o menos un mes y una semana de aplicaciones. Primero haciendo un manejo con una dosis alta y luego reduciendo la dosis y teniendo una frecuencia muy cercana. Entonces digamos que es formas de hacer. Vuelvo y repito, va a depender mucho del monitoreo, va a depender mucho de las condiciones climáticas para poder calibrar esos manejos. En el caso de Astromelia, la Astromelia tiene una particularidad y se los comentaba anteriormente. Lo que hemos buscado con el simbabosas es proteger los brotes tiernos, esos brotes que en un futuro van a ser los tallos productivos. Con el simbabosas, lo que hicimos en los cultivos de Astromelia, que hay variedades muy sensibles, muy susceptibles al ataque de babosa, fue hacer aplicaciones a 5 gramos por litro de forma quincenal. Y encontramos que después de mes y medio, o sea, después de 3 aplicaciones, lográbamos bajar, por ejemplo, la población cerca de un 75%. En estas aplicaciones y en promedio, y digamos cuando reuní varios de los seguimientos que hicimos, pude detectar que en promedio el simbabosas nos ayudaba en esas 2 o 3 aplicaciones a reducir el nivel de daño cerca de un 65%. Y lo comparábamos con otras herramientas y los datos no eran tan consistentes. A veces daban reducciones del 40%, pero otras veces se aumentaba el nivel de daño. No tanto por el producto, aquí hablando de cebos, sino también por las condiciones climáticas y de humedad que en algún momento podrían hacer que este tipo de productos no tuvieran su mayor potencial. Pero en condiciones de campo nosotros tenemos unos datos de más del 70% en reducciones de daño, en reducciones de población con el manejo del producto. Muchas gracias, John. Ahí tú mencionabas algo importante y el tema de la reducción del daño, es decir, la protección del cultivo como tal. ¿Hay alguna dificultad para mirar, para evaluar el tema respecto de mortalidad, o sería una forma correcta de mirarlo así, o cómo deberíamos evaluar la aplicación de este producto?
Lo principal del sin babosas es el efecto antialimentario. Nosotros tenemos mucha claridad de que tejido vegetal que tenga el producto, la babosa evita al máximo comerlo. O sea, no le gusta el producto, lo rechaza el tejido vegetal, sea una hoja, sea un fruto, cuando tiene el extracto vegetal. Entonces, lo primero es mirar el nivel de daño. Eso es como el efecto más mostrón del producto y es la forma donde podemos ver los mejores resultados con el producto. A la final estamos hablando de protección de cultivos. La protección de cultivos, una de las formas es bajar la población, pero también es evitar el daño. Y este es un producto que tiene esa principal característica. Ahora, ¿es posible mirar población? Claro que sí, pero no de una forma tradicional como sucede con el cebo. Aplicamos el cebo y vemos la babosa muerta al lado. Con el sin babosa nos toca escarbar un poquito más para uno hacer los conteos de población. Eso lo hacíamos mucho en flores, donde podríamos encontrar en la superficie, en cerca de 5 o 10 centímetros, poblaciones de babosas que nos permitían contar. Aparte, que en los cultivos ornamentales, y en el caso de Astromelia, que es bastante tupida, que es bastante densa, pues también era fácil encontrar en el transcurso del día, si no habían excesos de temperatura, babosas en la superficie. Entonces eso también le permitía a uno mirar poblaciones y compararla con los manejos de la finca y tener como ese dato que yo les doy, que después de 3 aplicaciones lográbamos bajar poblaciones cerca de un 75%. Pero en resumen, lo principal del producto es mirar el nivel de daño, el nivel de protección de mi fruto, de mis hojas, que a la final son los que me van a dar la productividad en el cultivo. Vale, muchas gracias, muy interesante. Preguntan si tenemos experiencia con moluscos blindados como el caso de caracoles. Sí, sí tengo entendido que tenemos experiencia con el tema de caracoles. Hay algo importante, en uno de los videos que nos hizo Edison Torrado, nosotros detectamos una mortalidad del sin babosas sobre la plaga cuando la babosa recorría tejido aplicado con el producto. Recién aplicado, cuando la babosa comenzaba a explorar y tenía el contacto, la mataba. Entonces con caracoles vamos a tener el efecto de no alimentación y también si el caracol pasa por tejido que tiene el producto o ingiere tejido que tienen sin babosas, vamos a encontrar un efecto mortal. En el tema de caracoles, lo vi en algún momento en menta, en un cultivo de menta en Subachoque que tenía algún problema, pudimos aplicar el producto y pues nos funcionó bien, que es lo que me acuerdo en este momento. Bueno, yo también tengo experiencias con caracoles y debo de ser muy honesto. Hemos tenido experiencias buenas y hemos tenido experiencias malas. Vamos a silenciar aquí veo que se le abrió el micrófono. En el caso de caracoles pequeños, hay una especie, la verdad no me da el conocimiento para saber qué especie era, pero hay una especie que ataca el cultivo del arroz, específicamente en la zona del Zulia. Es un caracol pequeño. Con ese caracol hubo controles muy eficientes en arroz, en la dosis que yo les comentaba anteriormente, entre 700 y 750 gramos a máximo 1 kilogramo por hectárea. Ahí hubo buenos controles. Ahí específicamente se ha presentado situaciones con el caracol gigante africano. Con esa especie específicamente, el producto ha sido errático, o sea, a veces sí, a veces no. Sí genera un tema de referencia, pero son moluscos tan grandes que realmente necesitaríamos utilizar dosis muy altas, ¿sí? Porque específicamente en la zona en Granada se utilizó para un conjunto cerrado, para una zona urbana donde había problema del caracol africano. Se utilizó una dosis alta y hubo un muy buen control. Pero comercialmente sale costoso realmente. O sea, hay una alternativa, pero la verdad es que específicamente con el caracol africano, el producto ha sido errático. A veces sí, a veces no. Tocaría empezar a buscar la dosis. Y digamos que hay que entender también de que, a pesar de que el producto es un molusquicida y tiene efecto de mortalidad, pues claramente los caracoles
ya pertenecen a otra pues tienen otra característica taxonómica, ¿cierto? Entonces, tenemos más desarrollado el tema en babosas, en caracoles, me atrevo yo a decir, en caracoles pequeños, el producto en la dosis que estamos recomendando es capaz de tener unos buenos controles, y en caracoles de mayor tamaño creo que se necesitarían aumentar las dosis y ya empezaría a jugar el tema económico, digamos, en contra. Tenemos un retorno ahí como raro. Bueno, hay una pregunta también de cuál sería la dosis en repollo. Listo. La dosis en repollo puedes manejar, pues en la experiencia que hemos tenido en hortalizas se puede manejar el rango 2.5 gramos a 5 gramos por litro de agua. Aquí en la sabana de Bogotá los clientes, digamos, juegan con las dosis, sobre todo o en épocas de invierno o en épocas de verano, o si el monitoreo les dicta que tienen una alta población. Entonces digamos que es un rango que se puede manejar de 2.5 a 5 gramos por litro de agua. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta final que es de mi parte. ¿Qué tan viable es hacer manejos combinados de cebos químicos, como los mencionabas, y sin babosas? Es muy viable, Carlos, y como lo comentaba, tenemos la experiencia de menta, de hierbabuena, donde en algún momento el área foliar, por las podas que se hacen en esta planta aromática, pues dejan el cultivo con muy pocas hojas o con muy poca área, con la cual el uso de cebos matababosas nos permite tener como esa rotación y jugarle a las babosas desde principios. O sea, la babosa está escondida, está guardada, está esperando a tener las condiciones de comida. Si tiene el cebo, vamos a tener una reducción de población que cuando ya comencemos a usar el sin babosas, pues podremos tener una mayor eficacia, sacar el mayor provecho y llegar con un cultivo limpio y con el menor nivel de daño. Entonces es totalmente viable también en otros cultivos, como puede ser el tema de papas, rotaciones de una semana el cebo matabosas, otra semana el sin babosas, también son viables para el control de la plaga. Bueno, muchas gracias. Pues John, en el chat no veo más preguntas, hemos evacuado las preguntas. Creo que ha sido un espacio muy interesante para mirar una herramienta que se acomoda, digamos, a un manejo novedoso, porque en lo que nos has contado, pues es un producto que no es para ser espolvoreado, que es un producto que se puede diluir y aplicar como cualquier, digámoslo, insecticida a nivel foliar. Es un producto que por sus características es muy amigable en el tema ambiental, porque es un producto extracto vegetal que tiene inclusive sello orgánico. Se puede utilizar en agricultura orgánica como también se puede utilizar en agricultura convencional, inclusive en un plan de rotación con algunos productos químicos que hay para el control de moluscos. Es un producto, digamos, seguro también para el aplicador, y pues es un producto funcional que evita el daño, que creo que es lo más importante, porque de hecho pues creo que lo que importa no es verlas muertas, porque ahí uno juzga por las que quedaron muertas, sino más bien qué pasó con las que no murieron, siguieron comiendo o no siguieron comiendo. Eso me parece muy interesante. Sí, también nosotros manejamos un mensaje y es una de las inquietudes de los usuarios nuevos del producto es, venga, es que no las veo muertas. Entonces uno les pregunta, ¿cómo está el cultivo? ¿No? El cultivo está bonito, está bien, no hay tanto daño. Entonces uno pregunta, ¿usted qué vende? ¿Kilos de animal muerto o plantas en buen estado? Frutos en buen estado. Entonces eso hace parte de la protección de cultivos, llegar con el menor daño posible o sin daño a nuestros clientes. Y Carlos, aquí estaba viendo el chat y hay otra pregunta que es de Omar, que si el ingrediente activo es o no es un formaldehído.
no, Omar, el producto no es un químico de síntesis, no es un formaldehído, es un extracto vegetal. Soy pues muy sincero, no tengo la fórmula o los extractos que se usan como tal, pero como lo comentaba al principio de la charla, es un bioinsumo, es un extracto vegetal que tiene atestación para agricultura orgánica y pues te reconfirmo que no es un formaldehído. John, muchísimas gracias. Quiero dar gracias a todas las personas que nos acompañaron. Realmente hoy tuvimos una situación particular. Pese a ello, se conectaron creo que más de 15 personas, que también me parece un ejercicio muy interesante y pudimos dar respuesta en vivo a las diferentes preguntas. Esta charla está siendo grabada, entonces la idea es poderla retransmitir en el Facebook para que quede al alcance de todas las personas interesadas. Listo, Carlos, dos cositas que me gustaría adicionar. La primera estaba viendo ahorita y parece que se logró transmitir por Facebook, la charla como la vimos acá. Y me gustaría pasar por último el video de cómo se ven los efectos del producto. Entonces, no sé si me permitas compartir pantalla. Adelante, adelante. Bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un muy buen remate con ese video que nos muestra claramente las bondades de una aplicación, donde vemos claramente que el daño es cero, no hay ninguna afectación del tejido foliar y se puede ver claramente que más o menos a las 72 horas ya se ven individuos muertos, porque tuve la oportunidad de participar también en este video que lo filmó Naturavisión, y el científico Edison Torrado nos confirmaba que esos individuos estaban muertos, no estaban muertos de hambre, porque como les comentaba yo en la presentación, estos individuos son capaces de soportar largos días de inanición sin presentar muerte. Entonces, pues, muy bueno el video. Muchas gracias, John, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conexión por Teams, y los que nos acompañaron por Facebook van a ver la transmisión por Facebook. Muchísimas gracias, y nuevamente excusas, cosas de la tecnología que a veces no salen como uno quiere. Tendremos un espacio muy interesante que les estaré confirmando pronto en la otra semana, y por favor síganos en nuestras redes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.
Una Feliz feliz tarde, muchas gracias Carlos y gracias a todos los asistentes. Que tengan un feliz día. Vale.